Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante, el que hacen los datos desde que nacen en el corazón de una fábrica hasta que se convierten en decisiones que pueden cambiarlo todo. Un recorrido que va literalmente del metal de una máquina a la nube. Seguro que hemos oído mil veces esa frase de que los datos son el nuevo petróleo. Y es verdad, son la materia prima que mueve la industria 4.0 y la inteligencia artificial. Pero claro, al igual que el petróleo crudo, un dato en bruto, recién salido de la máquina, no sirve para mucho. Hay que extraerlo, refinarlo y distribuirlo para que de verdad libere todo su increíble potencial. Para que todo esto quede súper claro, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir el rastro de un único protagonista. Imaginemos una simple lectura de vibración, un dato que acaba de nacer en una máquina de mecanizado CNC. Un dato que a primera vista parece insignificante, pero cuyo ciclo de vida lo es todo. Y aquí es donde arranca todo, en la captura. Tenemos un sensor, un acelerómetro, pegado al cabezal de la máquina. Este aparatito convierte el movimiento físico, esa vibración mecánica, en una señal eléctrica. Y un módulo del PLC se encarga de digitalizar esa señal, creando miles y miles de números por segundo. Justo en ese instante, en esa conversión, nuestro dato ha nacido. Vale, ya tenemos el dato. ¿Y ahora qué? Pues empieza lo bueno, su proceso de refinado. Esto es lo que llamamos el ciclo de vida de los datos, que en el fondo es como una línea de producción pero para la información. Aquí vamos a transformar simples números sin contexto en inteligencia pura y dura, lista para ser usada. Y este viaje, como cualquier buen proceso, tiene sus fases bien definidas. La captura ya la hemos visto. Lo siguiente es el almacenamiento, guardar ese dato en un lugar seguro. Después viene el procesamiento y análisis para sacarle el jugo, para entender qué nos está diciendo. Luego, el uso y la distribución, que es cuando pasa a la acción. Y finalmente, cuando ya ha cumplido su misión, se archiva para el futuro o se destruye de forma segura. Centrémonos en el almacenamiento. Al principio, esa balanza de valores se guarda en una memoria muy rápida, pero también pequeña, que está ahí mismo, al lado de la máquina. Es lo que se conoce como computación en el borde o edge computing. Pero como esa memoria es limitada, desde ahí se envían a sistemas de almacenamiento gigantescos y permanentes en la nube, como podría ser un Amazon S3. Ahí es donde vivirá todo el histórico. Y ahora llegamos a la fase de procesamiento, que para mí es donde ocurre la verdadera magia. Un algoritmo, por ejemplo una transformada rápida de Fourier, la famosa FFT, coge estos miles de números en bruto y los transforma en algo con mucho más sentido, un espectro de frecuencias. O sea, es como si descompusiera el ruido de la vibración en sus notas musicales individuales. Así podemos ver exactamente a qué frecuencias está vibrando la máquina. Y este espectro, este gráfico, es la clave de todo. Un software más potente lo compara con una especie de huella digital, un patrón de cómo debería ser la vibración saludable de esa máquina cuando funciona perfectamente. En el momento en que el sistema detecta picos de frecuencias raros que no deberían estar ahí, ¡bingo! Acaba de convertir un montón de datos en inteligencia pura. Ha detectado una posible avería mucho antes de que se produzca. Genial, hemos detectado un problema. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hacemos ahora con esa información? Pues aquí entra la fase de uso y distribución. Esa única anomalía que hemos encontrado desencadena una reacción en cadena. Todo coordinado. Salta una alarma roja en la pantalla del operario. Le llega una notificación al móvil al jefe de mantenimiento. Se crea automáticamente una orden de trabajo en el software de gestión. Y por supuesto, todo el evento se archiva para aprender de él. Hemos pasado de un simple dato a una acción coordinada en toda la fábrica. Dale, hemos visto el viaje de un solo dato. Pero ahora imaginemos esto a lo grande. Multipliquemos este proceso por miles de sensores, todos generando datos cada segundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí es cuando nos enfrentamos a un desafío de una magnitud completamente diferente, lo que se conoce como el Big Data industrial. Y para entender este reto, hay que tener clarísimo que la fábrica y la oficina son dos mundos aparte. En la oficina, en el mundo del IT, la prioridad número uno es la confidencialidad de los datos, proteger la información. Pero en la fábrica, en el mundo de la UT, la tecnología de operación, la prioridad absoluta y innegociable es la disponibilidad. La planta sencillamente no puede parar, y esta diferencia lo cambia absolutamente todo. Y es que la escala es sencillamente brutal. No estamos hablando de unos pocos sensores. Una fábrica moderna puede tener tranquilamente 10.000 puntos de datos generando información sin parar. Gestionar este auténtico tsunami de información en tiempo real necesita un enfoque radicalmente nuevo. Y esto nos lleva a las famosas 7 Vs del Big Data, que explican perfectamente por qué los datos de fábrica son un mundo aparte. Primero, el volumen, que es masivo, con esos miles de sensores. Segundo, la velocidad. Los datos tienen que procesarse en tiempo real, como en nuestro ejemplo de la vibración, para poder actuar ya.
Tercero, la variedad. Teníamos datos estructurados de la vibración, pero podríamos tener imágenes de una cámara que no son estructuradas. Cuarto, la veracidad, que es crítica. Si el sensor está mal calibrado, todo lo que hagamos después no vale para nada. Quinto, el valor. No es evidente, está escondido en patrones, en encontrar esa aguja en un pajar. Sexto, la variabilidad. Un pico de vibración al arrancar es normal, pero en plena producción es una alarma. El contexto lo es todo. Y por último, la visualización. Necesitamos gráficos dinámicos, no una tabla de números estática. Claro, con tanto algoritmo, tanta nube, tanta tecnología, es fácil pensar que esto va solo de máquinas y software, pero nos estaríamos olvidando de la pieza fundamental, del componente humano que hace que todo este ecosistema digital sea posible. Y aquí llegamos al punto, para mí, más importante de todos, sobre todo para quienes trabajan en automatización industrial. Vosotros, los técnicos y técnicas, sois los guardianes de la calidad del dato en su origen. Sois quienes instaláis, calibráis y mantenéis esos sensores y PLCs que son los sentidos de la fábrica, los que convierten la realidad física en ese nuevo petróleo. Porque al final del día, da igual lo lista que sea la inteligencia artificial o lo potente que sea el servidor en la nube. La fiabilidad de cualquier decisión que se tome depende, al 100%, de la calidad de los datos que se capturan en planta. Si el dato de origen es malo, el análisis posterior, por muy sofisticado que sea, será inútil. Es el clásico basura entra, basura sale. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que ya nos abre las puertas a lo que se conoce como Industria 5.0. Si las máquinas, bien alimentadas con datos de calidad, son cada vez mejores tomando decisiones operativas, ¿cuál es el nuevo papel de la creatividad, la intuición y el pensamiento crítico de las personas en la fábrica del futuro? Ahí queda esa reflexión.